Mm, Buenas tardes, buenos días, buenas noches, profe. Mi nombre es José Rodolfo Padilla Cabarca. Eh, Esta es mi actividad, que es una exposición oral. Título de mi portada es Los modelos de ciudadanía y retos de la globalización. Un análisis desde la Constitución colombiana de 1991. Bueno, aquí vamos a hacer una contextualización histórica. Como muy bien sabemos, la Constitución del 91 marca un antes y un después para nuestro país. Eh, en la Constitución anterior se hablaba mucho de una centralización del poder, y gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, pues se pudo lograr, pues, eh, que se tocara la Constitución y modificar, tanto como la centralización del poder, hacerlo descentralizado, eh, ya que había una profunda crisis política, social y de violencia increíble en nuestro país. Cabe resaltar que también en los años 80 y 90 tuvimos, Pablo Escobar tuvo una gran influencia en la violencia y todas esas políticas nefastas que se tomaron en esos días. Bueno, los modelos de ciudadanía. ¿Qué son los modelos de ciudadanía? Son formas teóricas de comprender cómo los individuos se relacionan con el Estado, con sus comunidades y con el entorno. Aquí mencionamos los más relevantes. Ciudadanía liberal. Enfatiza los derechos individuales como el voto, la propiedad privada y la libertad. Perdón, la participación mínima. O sea, la participación mínima en este tipo de ciudadanía, pues es ejercer el voto, pagar impuestos, respetar las leyes. Un ejemplo son las democracias representativas tradicionales. La ciudadanía republicana promueve la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Impulsa valores como el bien común, el deber cívico, la vigilancia del poder. Ejemplo, procesos de consulta ciudadana, cabildos abiertos. Ciudadanía social, introducida por T. H. Marshall, considera que además de los derechos civiles y políticos, los ciudadanos deben tener garantizados, pues, derechos sociales como la salud, la educación, el bienestar. También tenemos derechos ambientales. Entonces, esto va más como un poco más como sí, pues paga la redundancia, a lo social y a la justicia, más bien la justicia social. Cuarto, la ciudadanía multicultural o diferenciada, pues este reconoce como las diferentes sociedades que hay dentro de este país, como grupos étnicos, culturales, sociales, con con algunos derechos específicos para ese grupo de sociedad. Bueno, aquí hablamos un poco más de la Constitución, de lo que hablábamos antes, de, de los derechos que tienen los grupos étnicos y los otros grupos políticos. Y pues la Constitución del 91 reconoce a las comunidades indígenas, afrodescendientes y las minorías como sujetos colectivos de derechos propios, que ellos tengan sus derechos. Eh, un gran impacto que también tiene, la Constitución política, es que reconoce los derechos fundamentales desde el artículo 11 al 41 de la Constitución. Bueno, también uno muy importante que dice desde el primer artículo es que Colombia es un Estado social de derecho participativo. Eso significa que cualquier ciudadano colombiano tiene el derecho a participar en la toma de decisiones del país. Eh, los mecanismos de participación ciudadana son referendo, plebiscitos, consulta popular, iniciativa legislativa, cabildo abierto, revocatoria del mandato. Eh, los mecanismos que se utilizan acá, en Colombia, para proteger o para decirle al Estado como que, hey, necesito que respeten mis derechos, son la acción de tutela, eh,
es una herramienta muy ágil porque es una de las más rápidas para proteger los derechos fundamentales ante violaciones por parte de las autoridades, ojo, autoridades y también particulares. Aquí entramos en la ciudadanía y la globalización. Tocamos el tema de la globalización porque es muy importante. En los textos siempre resaltaba mucho la globalización, en los videos también, porque la globalización ha hecho que haya una interdependencia entre los países. Nosotros no es que dependamos totalmente de un país, pero hay cosas y situaciones que afectan a, a nuestro país, como por ejemplo, se puede decir la subida de impuestos que va a hacer Donald Trump, las guerras internacionales de Ucrania, Rusia, y las tensiones que siempre hay entre China, Rusia y Estados Unidos, las grandes potencias, cómo eso nos afecta, porque obviamente estamos en un mundo totalmente globalizado. Y entonces eso hace que también existan otros fenómenos como eh, el cambio climático. Ahí tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son muy importantes. Las migraciones, tenemos el ejemplo de Venezuela, que ha hecho que las migraciones, pues como tenemos fronteras, sean un poco más, el problema de la migración sea un problema del país. Los conflictos armados, tenemos más de 50 años con conflictos armados en todo el país. eh, y las redes sociales, pues también estamos conectados todo el tiempo y sabemos todo gracias a las redes sociales. Al instante sabemos qué puede estar pasando en un lugar de Colombia o en un país fuera de Colombia y cómo también, pues, eso va afectando nuestra economía. Bueno, la ciudadanía global. Lo que venía hablando, pues, de la interdependencia entre los países, la ciudadanía global, pues, reconoce eso, la conciencia y la acción frente a los problemas globales. Todos sabemos que el medio ambiente es un problema global, la capa de ozono, eh, etcétera, los derechos humanos, muchas violaciones de derechos humanos en otros países, la paz, que es lo que queremos todos, pero es difícil. Ejemplo como, ejemplos de ciudadanía global, pues, son movimientos como Friday for Tour o campañas por los derechos de refugiados, derechos de las personas que salen de otros países por la violencia y por las guerras en otros países. Bueno, aquí sacamos tres desafíos que tiene la globalización para la ciudadanía. El primero es la desigualdad digital. Hay países más desarrollados que otros, por ende, el acceso es desigual a la tecnología y a la educación virtual. Desplazamientos humanos, migraciones masivas, como hablábamos de Venezuela, también muchas migraciones de Ucrania por la guerra que hay, y el sinnúmero de refugiados que hay sin derechos plenos, que no se les garantiza el derecho en otros países. Eh, la desinformación y manipulación digital, que las redes sociales nos ayuden a conectarnos, también puede ser una arma de doble filo, porque se utilizan mucho para que eh, las personas aparentan y piensen que el país X está bien y todo el mundo, los extranjeros, pues creamos lo que están haciendo, un tipo de marketing, se puede decir, eh, de que ese país los venden como un país tranquilo y que todas las cosas están bien. Bueno, hay unas nuevas formas de participación, como el activismo digital, peticiones en línea, campañas virales, protestas globales conectadas. A veces se hacen reuniones de hasta de 20.000, 30.000, sin necesidad de reunirse las personas presencialmente, sino que se conectan en las reuniones para hablar, pues, de todas las problemáticas que tenemos. Los ciudadanos como productores de información, no solo consumidores. Ahora los ciudadanos no solamente, pues, nos comemos el cuento y no, sino que también nosotros, pues, hacemos ese tipo de contenido, y la solidaridad transnacional y causas comunes. En Colombia, el uso de plataformas virtuales ha fortalecido movimientos ciudadanos demasiado, la verdad. Hay movimientos que
han crecido demasiado, por ende la influencia de estos líderes ha sido muy importante para el desarrollo del país en este siglo XXI. Bueno, como conclusión tenemos que la Constitución del 91 marcó un antes y un después, como lo hablaba al principio, eh, en el contexto histórico, porque éramos un país antes muy centralizado, ahora somos un país descentralizado, aunque tenemos a veces, no es descentralizado totalmente, pero la Constitución nos dice que sí. El problema son los gobernantes que tenemos y ya sabemos eso. Eh, También, pues, el mundo ha cambiado muchísimo, la globalización ha hecho que estemos conectados todo el tiempo, que decisiones allá, decisiones acá nos afecten a nosotros y decisiones de acá también afecten a los demás, pero obviamente cada país, bueno, en mi pensar, debería pensar primero en sus habitantes y pensar en país, porque al final los únicos que vamos a defender este país somos nosotros. Y como última conclusión, como los ciudadanos del siglo XXI, pues tenemos el reto de construir comunidades más justas, equitativas y sostenibles, tanto en lo local como en lo global, porque el país de nosotros y el mundo también es nuestro hogar. Así que muchas gracias.